Buenos días chicos y chicas, para las personas que no pudieron conectarse el día de hoy en el ambiente de PIC, Comunicación y Sociedad desde el área de Ciencias Sociales, hoy estuvimos haciendo un pequeño repaso que resumiría pues los aspectos generales que estuvimos trabajando desde la edad antigua en las clases. Entonces, pues vamos a hacer el establecimiento de lo general que se trabajaron en cada una de las civilizaciones que componen en Asia, África y Europa esta edad antigua. Entonces, recordar que es fundamental tener presente que cuando vamos a hablar de edad antigua, va a ser ese proceso histórico en el que iniciaría con la construcción de la escritura en los seres humanos. Entonces, no olvidemos que esta edad antigua la vamos a diferenciar del proceso de la prehistoria, que recuerden estaba dividido en el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, cuando al final de la edad de los metales, unas primeras civilizaciones como lo va a ser Mesopotamia o como lo va a ser Egipto, van a empezar a construir las primeras formas de escritura. Entonces, vamos a tener presente que esta edad antigua va a iniciar con los procesos de escritura. No olviden también que estos procesos de escritura van a estar diferenciados en escrituras pictográficas, que van a ser este tipo de escrituras que van a ser mediadas a partir de ciertas imágenes. Recuerden que estas imágenes van a representar pues unos símbolos muy concretos, unos objetos muy concretos, y cuando se fue complejizando pues la vida humana, pues empezaron a necesitar representar estas escrituras y estos símbolos con objetos que nosotros llamamos escritura cuneiforme, ya que no existían unas figuras concretas para representar algunas figuras. Por ejemplo, el gobierno, cuando querían hablar de gobierno, pues no existe un objeto que pueda identificar específicamente el gobierno. Y pues es necesario construir un tipo de escritura un poco más abstracta que permita pues dar la construcción pues, de estos significados. Entonces, recuerden que la primera va a ser escritura pictográfica a partir de símbolos y la segunda va a ser escritura cuneiforme, que va a ser una escritura un poco más abstracta. ¿Listo? Entonces, vamos a tener presente que esta antigua va a iniciar con los procesos de escritura, especialmente en Mesopotamia y en Egipto, y vamos a hablar que van a ser más o menos 3000 años antes de Cristo. ¿Listo? Entonces, recuerden que las dos principales van a ser Mesopotamia y va a ser Egipto. Y cuando vamos a hablar del fin de la edad antigua, vamos a estar haciendo la referencia con la caída del Imperio Romano. ¿Listo? Entonces no olviden que este Imperio Romano tuvo varios factores que permitieron que se derrumbara. Uno de estos va a ser la gran extensión de su territorio. Recuerden que empezaron a verse invadidos y atacados por distintas partes. Entonces, en el lado occidental, los bárbaros, que eran los alemanes, pues empezaron a generar estos ataques hacia el imperio romano y por el lado oriental, pues van a encontrarse los mongoles, van a encontrarse los godos y los visigodos que empezarían a atacar los territorios romanos. Y otro aspecto muy importante va a ser la diversidad cultural que se va a encontrar en este imperio romano. Recuerden que en el imperio se podía encontrar Egipto o se podía encontrar los españoles. Y pues las diferencias culturales de lenguaje, de creencias y demás, pues eran demasiado distintas y esto hacía que la gente pues no se sintiera identificado con unos elementos en común y que se sintieran parte de un imperio como tal. Recuerden que Constantino pues intentó mediar estos conflictos a partir de la prolongación
fundación de una misma religión, que era la religión católica, de la cual pues después se desprenderán la religión cristiana y otras variantes, pero aunque muchos de estos grupos empezaron a aceptar y adoptar pues esta religión católica, pues no fue lo suficientemente fuerte ni fue lo suficientemente rápida su expansión para que pudiera de una u otra manera alivianar estos procesos de cohesión que tenían al interior del imperio romano. Entonces, recuerden que siempre vamos a hablar del inicio de la edad antigua a partir de esos procesos de escritura y vamos a hablar del fin del Imperio Romano, más o menos en el año 476 después de la muerte de Cristo, con la caída del Imperio Romano. O sea, que estaremos hablando de más o menos 4000 años que compondrían pues el periodo que define la Edad Antigua. Y recuerden que este periodo nos vamos a enfocar en Europa, en Asia y en África. Entonces, en esa parte del mundo es a lo que vamos a hacer referencia nosotros con esta Edad Antigua. Entonces, vamos a mirar unos de los muchos legados que nos dejaron estas civilizaciones. Entonces vamos a ver los más relevantes basados en que pues en la actualidad todavía los estamos implementando. Entonces, cada una de las civilizaciones que nosotros trabajamos pues dejaron grandes avances, pero dentro del conocimiento de las ciencias sociales vamos a destacar los siguientes. Entonces, no olvidemos que dentro de la civilización de Mesopotamia, pues aparte de que descubrieron la implementación pues, de la rueda, vamos a enfocarnos en que aportaron a ser los pioneros de la construcción de leyes. Recuerden que ellos construyeron lo que se llamaba el Código de Hammurabi, que nosotros en una clase pues, lo habíamos mencionado como el ojo por ojo, que es una ley o unas leyes que implican que si alguien cometió ciertos daños o ciertos crímenes contra alguna persona, pues tiene que cumplir una condena pagando exactamente lo mismo o un poco más del daño que le haya cometido pues, a esa otra persona. Entonces, si le robó una vaca al vecino y se comprueba pues, que es culpable, pues tiene que devolverle la vaca y entregarle una de sus vacas a ese vecino. Entonces, por eso es que se le denomina la ley del ojo por ojo o pues el nombre oficial que es el Código de Hammurabi. Entonces, esta sociedad mesopotámica va a ser una de las pioneras en empezar a construir pues un sistema de leyes que empezaría a dar unas penas específicas hacia las personas por los crímenes. Y también nos van a dar la base de la astronomía. Entonces, el conocimiento sobre los cuerpos que se encuentran fuera del planeta en la antigüedad, pues en su mayoría fueron dados gracias a los avances y a las observaciones rigurosas que los mesopotámicos hacían hacia estos cuerpos. ¿Listo? Entonces, dentro de todo lo que hemos visto, vamos a destacar que los mesopotámicos nos aportaron la construcción de normas y pues los aportes científicos, especialmente hacia la astronomía. En el caso de los egipcios, pues vamos a destacar que ellos nos van a dar un sistema que va a ser el proceso de esclavitud, que continuarían pues los romanos, continuarían los griegos y otras civilizaciones un poco más pequeñas y recuerden que esa esclavitud va a ser muy distinta a la esclavitud que existía en América por parte de los españoles. No olviden que es un proceso de esclavismo distinto. Y otra cosa que van a aportar estos griegos va a ser la agricultura. Entonces, estas técnicas de agricultura muy detalladas nos las van a aportar los griegos, aunque existirán otras civilizaciones que también harán aportes muy importantes frente a los procesos de agricultura. Listo, chicos. En el caso de Roma,
va a ser muy importante lo que viene a ser la formación y la extensión de la religión católica y sus variaciones más adelante. No olviden que sería Constantino quien empezaría a difundir pues esta religión católica, aunque él no fuera católico, como para parte de una estrategia de cohesión cultural que permitiera que la gente sintiera de una u otra forma cierta identificación, cierta unidad con otros grupos humanos a pesar de sus grandes diferencias. Y lo otro va a ser el tema de la lengua. La lengua que nosotros hablamos, pues va a ser una descendencia del latín que se van a denominar las lenguas romances o las lenguas latinas, que son estos idiomas que tienen una raíz en común y pues que todas van a desprender de este latín, como lo hace por ejemplo el portugués, el italiano y pues nuestro español. Entonces, ustedes se darán cuenta que a veces cuando ustedes escuchan hablar eh, a personas en el italiano o en el portugués, pues van a encontrar que hay muchas palabras muy similares a las nuestras e incluso hay muchos que pueden alcanzar a entender parte de lo que están dialogando sin necesidad de que ellos hablen un portugués o un italiano fluido, porque pues hay una rama en común que son, recuerden, son las lenguas romances o las lenguas de descendencia latina. Entonces, nosotros que venimos pues de esta rama, eh, también va a ser uno de los aportes y uno de los aspectos más importantes que vamos a heredar de este imperio romano. Y en el caso de Grecia, pues una de las cosas más importantes va a ser el concepto de democracia como forma de gobierno en donde se elige a una o a unas personas para que vayan a representar la voz del pueblo y que vayan a legislar pues a partir de las necesidades y las problemáticas que estos pueblos pues están enfrentando. Entonces, recuerden pues que es una noción de democracia distinta, pero esta base y estas nociones sobre representatividad eh, va a surgir en la sociedad griega. Y el otro aspecto fundamental dentro de las ciencias sociales que vamos a heredar de Grecia, recuerden que va a ser el pensamiento filosófico. Entonces, este cuestionamiento sobre sí mismos y sobre la relación que los seres humanos tienen en su entorno natural, que van a empezar a reflexionarse y a cuestionarse en el mundo griego, pues van a ser parte del pensamiento filosófico y del pensamiento ético y político que las sociedades posteriormente pues van a continuar. En el caso pues nuestro que hacemos parte de las sociedades occidentales, pues vamos a tener una fuerte influencia de estos grandes pensadores, de estos grandes filósofos griegos. Y para terminar, como parte del repaso que estuvimos trabajando en el día de hoy, no olvidar articular estas civilizaciones entre sí. Entonces, recordar que Grecia va a tener una historia unificada tanto con Egipto como con Roma. Listo. Entonces, recuerden que Grecia se va a conformar como un gran imperio gracias a Alejandro Magno. Él va a extender su territorio por la India, por Babilonia, por Egipto, por Roma, va a unificar Grecia, pero él va a morir a una temprana edad. Entonces, como él muere muy joven, sus generales del ejército pues se van a empezar a dividir y a repartir este territorio. Entonces, uno de ellos se quedó con el territorio de la India y de la parte de Asia, el otro se va a quedar con lo que va a ser Grecia y Roma, que después se separaría, y otro de ellos se va a quedar con Egipto. Entonces, al pasar el tiempo, ya estaremos hablando de 33 años antes de Cristo, en Egipto va a existir una faraona que sería Cleopatra, y recuerden que Roma tendrá su propio emperador. Entonces,
tanto Roma como Egipto tenían poder económico. Sin embargo, Roma tenía un poder militar mucho más fuerte que el que podía tener Egipto. Entonces, la faraona Cleopatra empieza a hacer las negociaciones con el emperador romano y recuerden que él tiene un hijo, lo cual hizo que los senadores romanos, eh, digamos, no vieran con buenos ojos esto porque pues este hijo, al morir Cleopatra y al morir el emperador, pues gobernaría los dos territorios. Entonces, recuerden que van a traicionar al emperador y van a declararle la guerra a Egipto. Entonces, estos dos se van a enfrentar mucho después y pues vamos a recordar que Cleopatra va a perder la guerra, se va a suicidar y esto haría que se empezara a formar como tal el Imperio Romano, porque pues ya no tendrían otro grupo que tuviera la fuerza militar para poder eh, contraponerse hacia ellos. El único que tenía esa fuerza pues era Egipto y fueron derrotados. Entonces ya al salir Egipto del paso, pues Roma va a empezar a extender sus territorios en la parte norte de África, que es donde se encuentra Egipto, y en la parte de Asia occidental, que es el territorio pues, más cercano que tenían hacia ellos. Entonces recuerden que la expansión del territorio fue muy violenta, ya no fue como en la época de Alejandro Magno en el Imperio griego, que aparte de anexar ese territorio al imperio, pues les traían prosperidad, sino que solamente eran unos saqueos, la gente estaba sometida al poder romano y pues la gente no veía que se creciera o que se prosperara dentro de ese imperio. Entonces, ahí es cuando más adelante, por eso es que vamos a mencionar que empiezan las crisis del Imperio Romano, las crisis frente a la cohesión cultural, las crisis de las invasiones de otros grupos como los bárbaros, como los mongoles, hacia territorios que hacían parte del Imperio Romano, o muchas revueltas que se van a generar de personas y de poblaciones que no estaban de acuerdo con este dominio que van a estar generando los romanos. Recuerden esa anécdota que habíamos contado en una de las clases. Toda la historia de Cristo se va a desarrollar en ese momento en que los romanos estaban dominando este territorio de Israel y de Palestina, que es pues donde se va a estar desarrollando esta historia. Entonces, por eso vamos a encontrar estas referencias en las historias de la Biblia. Entonces, no olvidemos que a partir de todas estas problemáticas que se empezaron a generar, es que este imperio romano va a caer y pues con esto mismo vamos a mencionar que sería el fin de la Edad Antigua y pues ya empezaríamos a dar paso al conocimiento sobre la Edad Media. Entonces, la próxima clase vamos a estar abordando un poco de los procesos de la conformación de las primeras civilizaciones, ya no desde el enfoque de Europa, Asia y África, como lo hemos estado desarrollando, sino desde una mirada del continente americano, especialmente en los grupos indígenas más fuertes que crearon las grandes civilizaciones, como lo serían los mayas. Entonces, nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.